¿Cómo se dice mariposa en inglés? You say lift or elevator. ¿Seguro? Of course, you see. Both go floor to floor. Para fiestas y posadas. Bienvenidos. Ahora hablaremos de los números ordinales. Y los números ordinales son los números con los que ordenamos las cosas, simplemente. Y aquí estos son importantes porque suele haber una confusión entre los números ordinales y las fracciones. Y muchas personas utilizan las fracciones en vez de los números ordinales, como veremos dentro de poco. Entonces aquí tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Y aquí una de la pequeña confusión que puede surgir es, si vemos nosotros aquí cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo de hecho, estos números de aquí, bueno, de aquí y estos de acá, se parecen mucho a las fracciones, viene siendo casi lo mismo, solo que en las fracciones diríamos un cuarto, un quinto. Entonces, debido a esto, cuando extendemos los números más allá de décimo, aquí es donde muchas personas suelen confundir los números. Y lo podemos considerar una forma dialectal, pero para el propósito de esto nos vamos a enfocar en las formas académicas, que son las siguientes. Entonces tenemos décimo, pero la posición 11 es décimo primero o undécimo. Bueno, sería undécimo. Tenemos décimo segundo o duodécimo. Y yo les recomendaría simplemente decir décimo, décimo segundo, porque así el patrón es el mismo. Tenemos décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno. Es decir, que siempre será décimo y luego los primeros 9 números. Y es todo. Pero aquí lo que sucede es que unas personas dicen, por ejemplo, onceavo, pero no es onceavo. Onceavo será una fracción que implica 1 de 11, es decir, una parte de 11. Doceavo es una parte de 12, y esa es la diferencia. Entonces, si es posición, sería décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, etc. Una pequeña nota, si tenemos que compensar por el género gramatical del sustantivo, simplemente la O se cambia por A, y es todo. Otra nota también, en el caso de primero, recuerden, por ejemplo, 100 y 100 coches, o bueno y buen postre. Aquí se va a perder la O al igual, si lo que sigue es lo que se describe. Entonces, por ejemplo, el primer jugador, pero en todas las demás se mantiene el segundo jugador. Bien, y es todo. Y este patrón va a recurrir con el resto de los números, así que solamente hay que aprender lo que vienen siendo los valores de 10 de ahora en adelante. Por ejemplo, vigésimo, que sería 20, aquí tenemos, y simplemente se agrega el número del 1 al 9. Entonces, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo quinto, etc. Y 30 sería trigésimo, y simplemente sigamos el patrón anterior, trigésimo primero, trigésimo segundo, y son 2 palabras. En el caso de 40, cuadragésimo, cuadragésimo primero, cuadragésimo segundo, etc. 50, ¿verdad? Quincuagésimo, y así se continúa el patrón. Entonces solo tenemos que recordar estos, aunque sinceramente la mayoría de nosotros nunca nos vamos a pasar, yo creo, de 20, porque no nos interesa. Rugby, por ejemplo, creo que solamente tiene 15 equipos por el momento en el Mundial. Aunque bueno, en el Mundial de Fútbol ya van a ser más. Antes eran 32, ahora ya vamos a tener más equipos. Entonces, ahora los cuadragésimos serán importantes para el próximo Mundial de Fútbol.
Entonces, bueno, quizás en un futuro sean 50, quizás 60 y ya estos números sean relevantes cada 4 años. Pero bueno, entonces aquí tenemos sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo, centésimo, centésimo primero, centésimo décimo, y simplemente se agrega el otro número. Entonces, si fuese, por ejemplo, la posición 151, nos estamos hablando de Pokémon o algo, entonces diríamos es el centésimo quincuagésimo primero. Y ya, es todo. Y aquí tenemos ya más si es que los necesitan. Entonces tenemos ducentésimo, tricentésimo, cuadrigentésimo, quingentésimo, sexcentésimo, septingentésimo, octingentésimo, noningentésimo, milésimo, millonésimo, billonésimo. La verdad me da ganas de reírme cuando estaba pronunciando estos, pero sí, lo más probable es que la mayoría de ustedes nunca los usen verdaderamente. Quizá sea una nota interesante, quizá cuando estén en un café charlando con una persona que apenas conocieron, no tienen nada más interesante que decir y les dicen, oh, ¿sabías que la posición 400 sería, entonces la posición 400 sería cuadrigentésima? La cuadrigentésima posición, posiblemente, no sé, no tengo idea. Pero estos vienen siendo los números. Entonces, nuevamente, todo lo que ocupa aquí estos ceros, simplemente se utilizan estos números y se agregan. Y estos son los números ordinales, los que utilizamos para posiciones. Por ejemplo, si hubiese un maratón, ¿en qué posición llegó? Ah, llegó en 17º. No sé qué acabo de decir. En 17º. Ah, muy bien. Sí, creo que mi compañero llegó en 12º. O se escuchan duodécimo, es lo mismo. Ahora, si pasamos de esto, podemos pasar ahora a fracciones. Y aquí notarán la similitud, pero a la vez la diferencia. En el caso de fracciones tenemos, por ejemplo, 1. Puede ser una si tenemos que compensar por el género gramatical. Por ejemplo, tengo una silla, ¿verdad? También puede ser 1 entero, ¿verdad? A ver, ¿y cuánto quiere? 1 entero. Ah, vale. Tenemos aquí 1/2 o 1/2. Tenemos 1/3, 1/4. Y esta es la diferencia. La diferencia es el número anterior. Entonces, con los números ordinales nunca hay un número anterior, por decirlo así, porque los números ordinales se producen de un número, mientras que las fracciones se componen de dos. Tenemos el nominador y el denominador. Y este es el motivo. Entonces, este número es cuarto. Llegó en cuarto. Es el cuarto. Sin embargo, la fracción es 1/4, dando a entender una parte de 4. Entonces, 1/4, 1/5. Y es donde aquí cae la confusión. 1/6, 1/7, como tenemos acá. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Pero noten que aquí ya cambia. 1/11, 1/12, 1/13. Entonces esto sería así. 14, 15. Prácticamente inician con el número 15, 16. Simplemente cambian el sufijo a avo. Entonces 11avo, 12avo, 13avo. Y ya, octavo. Es lo que tenemos. Y es todo. Estas fracciones no sé si las vayan a usar, pero aquí les agregué 1 céntimo, 1 milésimo. Tenemos esto y siempre es 1. Si ya cambia, lo único que hacen es cambian el 1 por el número. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3. Entonces, 2 enteros, 3 enteros. Pero tenemos 2 medios, 2 mitades, 2 de 2. Pero aquí veamos, aquí es donde importa. Entonces tenemos 2 tercios. Y se hace plural el tercio porque ahora ya no es singular, es plural. Entonces 2 tercios, 2 cuartos, 2 quintos, 2 sextos, 2 séptimos, etc. Entonces a todos estos 2 octavos se cambia el número para representar este y se hace plural el otro. Entonces noten aquí
3 medios o 3 mitades, 3 tercios, 3 cuartos, 3 quintos. Y así es como funcionan las fracciones, y esta es una de las diferencias. Y esto lo pueden encontrar ustedes en mi libro, La lengua y sus secretos. Si lo llegasen a comprar, se los agradecería muchísimo, ya que me ayudaría a continuar a hacer estos videos. Y ahora vamos a pasar a los decimales. Los decimales pues son fáciles. Tenemos 2,5, 3,55. Simplemente se dice el primer número, la coma y el número. Ahora, en Estados Unidos normalmente se adopta la forma inglesa de Estados Unidos. Entonces la forma angloamericana, digamos, entonces será un punto. Entonces tendremos 2.5, 3.55, 4.555. Y es lo que tendremos. Pero en las normas normalmente es coma. Algo interesante es en México. En México, si ustedes antes compraban algo, unas sabritas o algo les costaba, por ejemplo, 10,50 pesos. Entonces 10 pesos 50. Y era una coma en sabritas. Pero yo he visto bolsas de sabritas que tienen un punto. No sé, si ustedes han visto ambas, me dejan saber. Si solamente han visto la coma, me dejan saber, o si solamente han visto el punto. Pero a mí me llamó mucho la atención ver ahora el punto. No sé si sea una normalización que se está haciendo debido a que la mayoría de su comercio ha de ser con Estados Unidos, o a qué se deberá. Pero esto es algo que necesita uno tomar en cuenta. Bueno, dicho esto, les agradezco mucho que hayan visto el video. Les agradecería también si se suscribiesen, si no se han suscrito aún. Y hasta la próxima.